En medio del bullicio de la Ciudad de México, donde el lujo y la ambición a menudo opacaban las sombras del pasado, Alejandro, un magnate de la hotelería, llevaba una vida que muchos envidiaban. Pero detrás de los autos caros y una fortuna sin fin, se escondía una tristeza antigua, una pregunta que lo asediaba desde niño. ¿Dónde estaba su madre? Él creció creyendo que sus padres habían muerto en un terrible accidente, una verdad conveniente que su tía Elena siempre le contó. Pero el destino, o tal vez un deseo secreto de verdad, lo llevaría a un antiguo asilo en Guadalajara, donde una simple donación se transformaría en la búsqueda de su vida. Una búsqueda que lo haría cuestionar todo lo que pensaba saber y desenterrar secretos guardados por 4 décadas. Lo que él descubriría lo haría llorar, pero también lo impulsaría a una jornada de superación y justicia por la mujer que, aún perdida en la niebla de la memoria, nunca dejó de llamarlo. Alejandro tenía todo lo que muchos soñaban. Tenía coches de lujo, una casa que parecía de película y una cuenta bancaria que no se acababa ni aunque se dedicara a gastar como loco. A su edad, era dueño de una de las cadenas de hoteles más grandes del país. La gente lo veía y pensaba que su vida era perfecta, pero Alejandro, aunque no lo decía, llevaba una tristeza vieja en el corazón. Una tristeza que venía de cuando era niño y preguntaba por su mamá, y nadie sabía qué contestarle bien, o eso le decían. Solo su tía Elena, que había sido como su segunda madre, le aseguraba que sus papás habían muerto en un accidente y que era mejor no remover esos recuerdos. Era un viernes nublado cuando Alejandro decidió que quería hacer algo distinto. No quería otra junta ni otra fiesta elegante. Le pidió a su secretaria que buscara un asilo al que pudieran hacer una buena donación. No cualquiera, sino uno de esos que de verdad necesitaran ayuda. Fue así como terminó en la colonia San Martín, en Guadalajara, en un asilo viejo de paredes, descascaradas y olor a humedad. Apenas bajó de su camioneta la directora del lugar. Una señora bajita de cabello teñido de rojo salió a recibirlo como si fuera una celebridad. El plan era sencillo. Alejandro iba a entregar un cheque, tomarse una foto para las redes sociales de su empresa y salir de ahí lo más rápido posible. Pero apenas cruzó la puerta principal, algo cambió. El ambiente era triste, pero había algo más, algo que le jalaba el alma hacia adentro. Caminó por el pasillo largo, mientras veía a los viejitos sentados en sillones rotos, algunos dormidos, otros mirando la tele sin entender muy bien qué pasaba. Entonces la vio. Sentada en una silla de ruedas, cerca de una ventana sucia, había una señora de cabello blanco alborotado, arrugada, pero con una mirada que le hizo estremecer el cuerpo. No sabía por qué, pero no pudo dejar de verla. Era como si algo en sus entrañas le gritara que la conocía. Se acercó despacio con la mano temblándole un poco, cosa rara en él, porque normalmente era un hombre seguro y firme. La señora levantó la vista como si sintiera que alguien la llamaba sin palabras. Alejandro tragó saliva. No era la más arreglada ni la que estaba mejor vestida. De hecho, parecía una de las más olvidadas del lugar. Pero había algo en su cara, en la forma en que ladeaba la cabeza, que le resultaba insoportablemente familiar. La directora del asilo, viendo su interés, se acercó rápido para contarle que esa señora se llamaba Sofía y que llevaba ahí muchísimos años. No tenía familiares registrados y, según ellos, tampoco hablaba mucho. A veces decía palabras sueltas, a veces se quedaba mirando a la nada por horas. Alejandro preguntó cómo había llegado allí, pero la directora solo se encogió de hombros diciendo que los archivos más viejos se habían perdido en una inundación hacía unos años. Alejandro no sabía por qué, pero sintió la necesidad de agacharse frente a Sofía. No para cumplir con la foto ni para quedar bien. Era otra cosa, algo muy dentro de él. Cuando estuvo frente a ella, Sofía levantó la mano temblorosa y le tocó la mejilla. Alejandro se quedó helado.
Ella murmuró algo apenas audible, algo que a él le pareció su nombre. No podía ser, se dijo. No podía ser. Sintió que el mundo le daba vueltas. La directora, nerviosa, le preguntó si todo estaba bien. Alejandro solo asintió, pero su cabeza era un desastre. De pronto ya no importaba el cheque, ni las fotos, ni el evento de beneficencia. Lo único que importaba era esa mujer frente a él. Esa mujer que, aunque no recordaba de dónde ni cómo, sentía que había estado en su vida mucho antes de ese momento. Sacó su cartera y casi sin pensar le dio a la directora una cantidad de dinero para que no faltara nada esa semana, pero no quiso tomarse fotos. No quiso que nadie usara eso para publicarlo en redes. En su mente solo había una idea: saber quién era realmente Sofía. Antes de irse, Alejandro le preguntó a la directora si podía volver a visitarla. La señora sonrió, creyendo que era uno más de esos millonarios con remordimientos que querían apadrinar a un viejito para limpiar su conciencia. Alejandro no se molestó en corregirla. Solo pidió que lo dejaran regresar cuando quisiera. Ya en su camioneta, con las manos sudadas sobre el volante, Alejandro sintió algo que no sentía desde hacía años: miedo. Miedo de lo que iban a encontrar si seguía hurgando. Miedo de descubrir que su vida, esa vida perfecta y brillante que había construido, no estaba basada en verdades, sino en mentiras muy viejas. Arrancó el motor, pero no pudo dejar de mirar el edificio del asilo por el espejo retrovisor mientras se alejaba. Sofía, esa señora perdida en su propio mundo, era una pieza de su historia que de algún modo había vuelto para encontrarlo. Y Alejandro sabía que no iba a poder descansar hasta saber toda la verdad. Alejandro no pudo dormir esa noche. Cerraba los ojos y lo único que veía era el rostro de Sofía. No entendía qué le pasaba. Él era un hombre práctico, acostumbrado a tomar decisiones rápidas sin dejarse llevar por emociones. Pero ahora, acostado en su cama enorme y viendo el techo, sentía un hueco en el pecho que no sabía cómo llenar. Se levantó varias veces, caminó descalzo por el cuarto, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, pero nada le quitaba esa sensación de que algo andaba muy mal. Agarró su celular, abrió las redes sociales para distraerse, pero no pudo concentrarse. Cerró todo y se quedó viendo la pantalla negra. Era como si algo dentro de él le gritara que Sofía no era una desconocida, que había algo más, algo que su mente no lograba entender, pero que su corazón ya sabía. A la mañana siguiente, sin pensarlo dos veces, se subió a su camioneta y manejó hasta el asilo. Ni siquiera llamó para avisar. Llegó, tocó la puerta y la directora lo recibió con una sonrisa forzada, como si no esperara verlo de nuevo tan pronto. Alejandro no hizo mucho caso. Solo preguntó si podía ver a Sofía. La encontraron sentada en 1906, el mismo lugar cerca de la ventana. Esta vez, cuando Alejandro se acercó, Sofía levantó la cabeza más rápido. Lo miró fijo, como si en algún rincón de su mente ella también reconociera algo en él. No dijo nada, pero sus ojos, esos ojos grandes y claros, le hablaron de una forma que las palabras nunca podrían. Alejandro se agachó otra vez frente a ella. No sabía qué decir. No quería asustarla, solo le sonrió y le habló con voz tranquila. Le preguntó cómo estaba, si recordaba algo, cualquier cosa. Sofía no contestó, solo levantó su mano temblorosa y volvió a tocarle la mejilla, igual que el día anterior. Esa caricia tan suave y torpe le sacudió el alma. Sentía que había vivido ese gesto antes, cuando era muy pequeño, pero no podía recordarlo bien. Se quedó así un rato en silencio, mientras en su cabeza pasaban imágenes rotas. Una risa de mujer, un perfume dulce, canciones viejas que su tía Elena nunca le ponía. Podría ser que esa mujer frente a él fuera su mamá, la misma,
¿Mamá, que todos le dijeron que había muerto hacía tanto tiempo? La directora se acercó medio incómoda para ofrecerle llevar a Sofía al patio, donde había más luz y un poco de jardín. Alejandro aceptó. La empujó despacito en su silla de ruedas, tratando de que el movimiento fuera suave. Se sentaron bajo un árbol que apenas daba sombra. Ahí, al aire libre, Sofía parecía respirar mejor. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si buscara algo. De repente, agarró con fuerza la mano de Alejandro y balbuceó un nombre. Él se acercó más, queriendo escuchar bien. Sofía dijo: Ale, no completo, no claro, pero suficiente. El corazón de Alejandro dio un brinco. Nadie en el asilo le había dicho su nombre. Nadie más que su círculo cercano lo llamaba Ale. Era un apodo de familia, algo que su tía Elena usaba, algo que sus amigos más viejos sabían. ¿Cómo era posible que Sofía, esa mujer perdida en su mundo, supiera ese nombre? La cabeza de Alejandro empezó a llenarse de preguntas. ¿Y si su tía le había mentido? ¿Y si su madre nunca había muerto? ¿Y si la habían abandonado aquí para desaparecerla de su vida? No quería creerlo. Elena lo había cuidado toda su vida, lo había criado, le había dado cariño, pero esa caricia, esa mirada, ese nombre, todo eso decía otra cosa. Se quedó sentado junto a Sofía casi toda la mañana hablándole de tonterías, contándole cosas de su vida como si ella pudiera entenderlo todo. Sofía no decía mucho, pero su expresión cambiaba. A veces sonreía leve, a veces parecía querer llorar. Era como si por dentro luchara contra un montón de recuerdos que querían salir, pero no podían. La directora volvió a salir después de un rato con cara de pocos amigos para recordarle que el horario de visitas estaba por terminar. Alejandro le pidió unos minutos más. No podía irse. No, todavía. Sacó su celular y, con permiso de la directora, le tomó una foto a Sofía. Quería tener su rostro, no solo en su memoria, sino también en su bolsillo, algo que pudiera mirar una y otra vez en caso de que todo esto fuera solo un malentendido, una jugada de su mente. Mientras la ayudaba a volver a su lugar, Sofía lo miró fijo otra vez. No necesitó palabras. Alejandro sintió que esa mirada era como un abrazo que cruzaba 40 años de silencio. Se agachó una última vez y le dijo al oído que volvería, que no estaba sola. Salió del asilo con el pecho hecho trizas. El sol le pegó en la cara, pero no lo sintió. Caminó lento hasta su camioneta sin pensar, como en automático. Subió y se quedó ahí sentado largo rato con las llaves en la mano, pero sin mover un músculo. Sabía que tenía que hacer algo. Tenía que saber la verdad toda, aunque doliera. No podía seguir viviendo sin entender quién era esa mujer que ahora le ocupaba cada rincón de la mente. Cerró los ojos y otra vez vio su rostro, ese rostro que no podía ni quería olvidar. Alejandro manejaba sin rumbo. La ciudad le pasaba de lado, pero él ni siquiera se fijaba en los semáforos. Todo lo hacía en automático. Su cabeza estaba atrapada en un torbellino de recuerdos viejos, preguntas nuevas y una rabia que apenas empezaba a crecerle por dentro. No podía entender cómo era posible que nadie le hubiera dicho la verdad en tantos años. ¿De verdad, toda su vida había estado basada en una mentira? Llegó a su departamento sin acordarse bien de cómo, aventó las llaves sobre la mesa de la entrada y se dejó caer en el sillón, mirando hacia el techo. En su mente empezó a desenterrar cosas que siempre había tenido guardadas, en un rincón oscuro, cosas que había preferido no pensar. Recordaba cuando era niño, sentado en la cocina mientras su tía Elena le preparaba hotcakes. Recordaba preguntar una y otra vez por qué no tenía mamá como los otros niños. Elena siempre tenía la misma respuesta, que había tenido un accidente muy feo con su papá, que los dos habían muerto juntos y que él era muy pequeño para recordarlos. Esa historia repetida tantas veces se había vuelto como un tatuaje en su mente. Nunca se había atrevido a cuestionarla hasta ahora.
Se levantó y fue hasta una caja vieja que tenía guardada en su closet. Era una caja de zapatos que nunca había abierto en serio. Dentro había fotos, dibujos de cuando era niño y algunas cartas que había escrito cuando apenas aprendía a formar frases. Revolviendo todo, encontró una foto que le heló la sangre. Era una foto vieja, medio amarilla, donde salía él de bebé en brazos de una mujer. La mujer tenía una sonrisa dulce, un vestido sencillo y un cabello largo que caía como cascada. No era Elena. Con las manos temblando, dio vuelta a la foto. Atrás, escrito con letra apurada, decía: Sofía Yale, mi vida entera. Sofía, el mismo nombre de la señora del asilo. No podía ser una coincidencia. Se dejó caer otra vez en el sillón con la foto apretada en las manos. Se sentía como si el piso se le estuviera abriendo bajo los pies. Había crecido creyendo que sus papás estaban muertos, que Elena era su única familia. Pero esa foto le decía otra cosa. Le decía que su mamá había estado viva al menos el tiempo suficiente para abrazarlo, para quererlo, para ser su mamá de verdad. Se acordó también de algunas cosas raras que había visto de niño. Documentos que Elena guardaba bajo llave, visitas de hombres serios que hablaban con ella en voz baja cuando pensaban que Alejandro no los escuchaba. Un día había oído la palabra herencia, aunque en ese momento no entendió lo que significaba. Solo recordaba la cara de Elena, seria, apretando los labios mientras firmaba papeles. La duda empezó a envenenarle el alma. ¿Y si Elena no era la salvadora que siempre había creído? ¿Y si había hecho cosas terribles para quedarse con lo que no era suyo? La idea le dolía mucho, pero no podía ignorarla. No después de ver esa foto, no después de sentir en carne viva la conexión con Sofía. Buscó su celular y marcó a un viejo conocido, Mario Castañeda, un detective privado que alguna vez había trabajado para él en un asunto de negocios. No era barato, pero Alejandro sabía que Mario era de los que no soltaban un caso hasta sacarle hasta la última verdad. Acordaron verse en una cafetería al día siguiente. Colgó y se quedó en silencio. De repente, su casa se sentía enorme y vacía. Todo el lujo, los cuadros caros, los muebles de diseñador, todo se veía falso, como si no le perteneciera de verdad. Caminó hasta la ventana y miró la ciudad desde su penthouse. Ahí afuera, la vida seguía como si nada, como si su mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Cerró los ojos y volvió a ver el rostro de Sofía. Esa mirada perdida, cansada, pero llena de algo que reconocía en lo más profundo. Sabía que no había vuelta atrás. Lo que había empezado como una visita de caridad se había convertido en una misión personal. Una necesidad brutal de saber la verdad sobre su pasado, sobre quién era él de verdad. Apretó la foto de su madre contra el pecho y juró que no iba a descansar hasta saber todo. No importaba qué tuviera que hacer, no importaba contra quién tuviera que pelear. Estaba decidido. La cafetería estaba medio vacía cuando Alejandro llegó. El lugar olía a café quemado y pan dulce, pero a él no le importaba. Estaba demasiado nervioso como para fijarse en tonterías. Se sentó en una mesa junto a la ventana y esperó, moviendo el pie como si trajera un motor adentro. Mario Castañeda llegó puntual con la misma pinta de siempre. Barba de 2 días, chamarra de cuero gastada y esa cara de que había visto más cosas feas de las que quería contar. Alejandro no perdió tiempo. Sacó la foto de su madre y la puso sobre la mesa, empujándola hacia Mario. El detective la miró, luego lo miró a él, luego volvió a mirar la foto. ¿Qué necesitas que encuentre?, preguntó con voz ronca. Alejandro le explicó todo. Le habló de la visita al asilo, de Sofía, de la conexión que sentía, de las dudas que le estaban comiendo la cabeza. Mario escuchó sin interrumpirlo, con cara seria, como si estuviera armando un rompecabezas en su mente. Cuando Alejandro terminó, Mario solo dijo que
Necesitaba un par de días para empezar a mover sus contactos. Se despidieron rápido. Ninguno de los dos era de esos que se quedaban platicando para rellenar silencios incómodos. Alejandro regresó a su casa sintiendo que el reloj caminaba más lento de lo normal. Todo el fin de semana se la pasó dando vueltas como león enjaulado. No quería ver a nadie, no quería fiestas, no quería cenas de negocios, no quería ni siquiera prender la tele, solo quería saber. El lunes a primera hora, Mario lo llamó. Su voz sonaba diferente, como si hubiera encontrado algo que ni él esperaba. «Tenemos que vernos», dijo sin dar más detalles. Se encontraron en el mismo café. Mario llegó con un sobre manila y cara de malas noticias. Se sentó y sacó un montón de papeles. «Estuve revisando archivos viejos», dijo. «El accidente donde supuestamente murieron tus papás sí ocurrió. Hay reportes oficiales, notas de periódico, todo eso es real», dijo mientras deslizaba copias de los documentos sobre la mesa. Alejandro los hojeó rápido. Reconoció los nombres de su papá y su mamá en los reportes, el coche volcado, el choque en carretera. Todo estaba documentado, pero algo llamó su atención. En el reporte médico decía que la mujer sobrevivió al accidente, aunque con heridas graves y confusión mental. ¿Confusión mental?, preguntó Alejandro, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. Mario asintió. «Sí, al parecer, después del accidente, tu madre fue llevada a un hospital rural. Estuvo ahí unas semanas antes de desaparecer del sistema». Alejandro sintió que le temblaban las manos. ¿Y nadie preguntó por ella? Oficialmente no. En los registros aparece que una mujer fue a reclamarla, diciendo ser su única familia, se la llevó del hospital y la internó en un asilo, el mismo donde tú la encontraste. Alejandro cerró los ojos, tratando de no perder el control. Todo apuntaba a Elena. Todo. ¿El nombre de esa mujer?, preguntó con voz dura. Mario buscó entre los papeles y sacó un formulario viejo, amarillento. «Aquí está, nombre de la persona que recogió a la paciente, Elena Díaz». Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Alejandro agarró el papel con fuerza. Era prueba suficiente para saber que su tía no solo le había mentido toda la vida, sino que había escondido a su madre como si fuera un mueble viejo que ya no servía. «Eso no es todo», dijo Mario, rascándose la cabeza. «En el hospital registraron algo más. Cuando tu mamá despertó del coma, no recordaba casi nada. Ni su nombre completo, ni su dirección, ni a su familia. Lo único que decía una y otra vez era Ale». Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó rápido para que no se notara. «¿Ale? ¿Así nada más?» «Sí. Los doctores pensaron que estaba delirando. Nunca supieron que hablaba de ti». Alejandro miró la foto de su mamá, esa que había llevado consigo todo el fin de semana. Ahora entendía todo. Ese gesto en el asilo, esa forma de tocarle la cara, ese murmullo. No eran locuras. Era ella tratando de encontrarlo en medio de la niebla de su mente rota. Se frotó la cara con las manos. Tenía un nudo en la garganta que no sabía cómo sacar. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mario, mirándolo con curiosidad. Alejandro no respondió enseguida. Guardó los papeles en el sobre con cuidado, como si fueran piezas de su vida que apenas estaba empezando a juntar. Sabía que lo siguiente era ir por respuestas, pero no iba a ser fácil. Elena era una mujer inteligente, astuta y seguramente haría todo lo posible por seguir tapando lo que había hecho. Se levantó de la mesa, tiró unos billetes sobre el plato y salió del café sin decir nada más. Tenía un solo objetivo en la cabeza: enfrentar a Elena, y no se iba a detener hasta que ella le dijera toda, absolutamente toda, la verdad. Alejandro no fue directo a casa de Elena. Algo en su instinto le decía que no debía llegar a preguntarle de frente sin tener más pruebas. Si algo había aprendido en todos esos años de negocios,
era que no se pelea una guerra sin conocer primero al enemigo. Y en este momento, aunque le doliera pensarlo, su enemiga era su propia tía. Se fue primero a su antigua casa, la casa donde creció. Ahora estaba vacía. La había conservado por puro sentimiento, aunque llevaba años sin pisarla de verdad. Tenía llaves de todo, así que entró sin problemas. El olor a polvo le llenó la nariz. Caminó por los pasillos en silencio, recordando cuando corría por ahí con los pantalones rotos y las rodillas raspadas. Todo le parecía más chico, más triste. Se dirigió al despacho de Elena. Era un cuarto pequeño que ella usaba como oficina. Siempre había sido muy celosa de ese espacio. Alejandro de niño no podía entrar sin permiso. Ahora, ya de adulto, no necesitaba permiso de nadie. Empezó a buscar entre los cajones, papeles viejos, cuentas pagadas, contratos de seguros vencidos. Nada raro a simple vista, pero algo no le cuadraba. Recordaba que de niño había visto a Elena guardar documentos importantes en un compartimento secreto en el librero. Se acercó, pasó las manos por el mueble tanteando. No tardó mucho en encontrar un pequeño botón escondido en una de las esquinas. Al presionarlo, se abrió un panel falso, dejando ver una caja fuerte empotrada. Alejandro soltó una risa amarga. Claro que Elena tendría una caja fuerte. Siempre había sido desconfiada hasta con su propia sombra. El problema era que no sabía la combinación. Se sentó frente a la caja pensando. Intentó con la fecha de nacimiento de Elena, luego con la suya. Nada. Cerró los ojos, respiró hondo y probó con una fecha que no podía olvidar, la del accidente de sus papás. El clic del mecanismo liberándose fue como un trueno en la casa silenciosa. Abrió la caja con manos temblorosas. Adentro había fajos de billetes viejos, un par de joyas y varios sobres manila apilados. Sacó todo y lo puso sobre el escritorio. Empezó a revisar los sobres uno por uno. La mayoría eran papeles de propiedades, inversiones, papelería normal de alguien que maneja dinero. Hasta que encontró uno más arrugado, con manchas de humedad, marcado simplemente como personal. Al abrirlo, sintió que el mundo se le venía encima. Había una copia del acta de defunción de su madre, pero algo no cuadraba. La fecha no coincidía con los registros que Mario había encontrado. Era una fecha anterior al accidente. Según ese papel, su madre había muerto un año antes de chocar en carretera. Alejandro frunció el ceño. Sabía que era imposible. Esa acta era falsa. Junto a ese documento había un poder legal firmado ante notario, donde Elena aparecía como la única tutora y administradora de todos los bienes de la familia Ortega, alegando que no había más herederos vivos. También había estados de cuenta antiguos que mostraban transferencias de grandes cantidades de dinero hechas poco después del accidente. Todo legalmente respaldado, pero bajo el supuesto de que sus padres habían muerto los dos sin dejar más familia. Alejandro sintió rabia, mucha rabia. Elena había planeado todo, había aprovechado el accidente, la pérdida de memoria de su madre y su propia posición de tía protectora para quedarse con todo lo que no era suyo. No solo dinero, no solo propiedades. Se había robado su vida, se había robado la posibilidad de crecer con su verdadera madre. Entre los papeles encontró una carta vieja. Era de su madre. No estaba dirigida a nadie en especial. Parecía más una carta de desahogo. En la carta, Sofía hablaba de su miedo. Decía que había tenido un mal presentimiento antes del viaje, que Elena había cambiado mucho en los últimos meses, que ya no era la misma, que había empezado a desconfiar de ella, pero que no sabía cómo enfrentarlo sin pruebas. Alejandro apretó el papel entre sus dedos. Era como oír la voz de su madre desde el pasado, advirtiéndole de lo que estaba pasando. Guardó todo de nuevo en el sobre y lo metió en su mochila. Cerró la caja fuerte, acomodó el panel como estaba y salió del despacho, sin hacer ruido, aunque no había nadie que pudiera oírlo.
Al subirse a su camioneta, sentía que le hervía la sangre. Era una furia fría, calculadora. No iba a hacer una escena impulsiva. No iba a gritar ni a llorar delante de Elena. Iba a usar esos papeles como un arma. Iba a obligarla a decirle la verdad, toda la verdad. Miró su reflejo en el retrovisor. Tenía el rostro duro, la mirada afilada. Ya no era el Alejandro que había llegado a ese asilo, solo queriendo hacer una buena acción. Era un hombre en guerra. Arrancó el motor y se dirigió directo a casa de Elena. Era hora de enfrentarse cara a cara con ella. Elena vivía en una casa grande, en una colonia elegante, rodeada de jardines bien cuidados y árboles altos. Alejandro estacionó su camioneta justo frente a la puerta principal. Apagó el motor. Se quedó un momento agarrando el volante con fuerza, como si necesitara reunir toda su energía para no explotar ahí mismo. Luego soltó el aire de golpe, agarró el sobre Manila que traía en 1960, el asiento de al lado y salió. Tocó el timbre, esperó. Nada. Volvió a tocar, esta vez más fuerte. Escuchó pasos acercándose y luego la puerta se abrió. Elena apareció, impecable como siempre, con su vestido de tela fina, su collar de perlas y esa expresión amable que siempre había usado para manejarlo desde que era niño. «Ale, qué sorpresa», dijo sonriendo. «¿Qué haces por aquí tan temprano?» Alejandro no sonrió. No dijo nada. Solo levantó el sobre que traía en la mano. «Tenemos que hablar», soltó con voz seca. Elena frunció el ceño un segundo, pero se hizo a un lado para dejarlo pasar. Alejandro entró y el olor a incienso le llenó la nariz. La casa estaba ordenada, limpia como siempre, pero ahora todo ese orden le parecía falso, igual que ella. Se sentaron en la sala frente a frente. Él no perdió tiempo, sacó la copia del acta de defunción falsa y la puso sobre la mesa. «¿Qué es esto, Elena?», preguntó mirándola directo a los ojos. Ella bajó la vista apenas un segundo, solo un segundo. Luego volvió a mirarlo con esa misma sonrisa que siempre había usado para calmarlo. «No sé de qué me hablas», dijo con voz tranquila. Alejandro soltó una risa corta, amarga. «No te hagas. Sabes perfectamente de qué hablo. Firmaste papeles. Hiciste que todos creyeran que mi mamá estaba muerta cuando no era cierto». Elena cruzó las piernas despacio, como si no tuviera prisa, como si tuviera todo bajo control. «Alejandro, mi amor, tú eras un bebé. No sabes todo lo que pasó en ese tiempo. Hubo mucha confusión, mucho dolor. Yo hice lo mejor que pude para protegerte». Alejandro apretó los puños. «¿Protegerme? ¿Meter a mi mamá en un asilo olvidado y quedarte con todo el dinero de la familia fue protegerme?» Por primera vez, la sonrisa de Elena tembló un poco, no mucho, pero suficiente para que Alejandro lo notara. «Era lo mejor para ti», dijo ella, casi en un susurro, pero firme. «Tu mamá no estaba bien, no se acordaba de nada. Era un peligro para ti, para todos». Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «¿Y tú decidiste que lo mejor era desaparecerla, dejarla encerrada como si fuera un mueble viejo y vivir del dinero que no te correspondía?» Elena chasqueó la lengua, molesta. «No fue así. Yo te crié. Yo te di todo lo que necesitabas. No me juzgues ahora que ya eres un hombre. No sabes las decisiones que uno tiene que tomar para sobrevivir». Alejandro negó con la cabeza, sintiendo que la sangre le hervía. «No era tu decisión. No tenías derecho». Elena lo miró fijamente. Por un segundo dejó caer la máscara. Su expresión se endureció, se volvió fría. «Tienes razón», dijo con voz seca. «No tenía derecho, pero lo hice porque si no lo hacía, esa mujer te habría arrastrado a su locura. Y todo lo que construimos, toda la fortuna, toda la vida que tienes ahora, no existiría». Alejandro se echó hacia atrás, sintiéndose como si le hubieran dado una bofetada. «Construimos», repitió. «Tú construiste. Yo solo era un niño».
Elena sonrió. Otra vez, pero esta vez había veneno en su sonrisa. Fui yo la que mantuvo todo de pie mientras tú crecías como un príncipe. No me debes solo tu crianza, me debes tu éxito, tu lugar en el mundo. Alejandro se levantó de golpe. Ya no podía seguir escuchándola. Lo que me diste no justifica lo que me quitaste, dijo con la voz rota de rabia. Elena también se puso de pie, enderezando su vestido. ¿Y qué vas a hacer, Alejandro? ¿Vas a destruir a la única familia que te queda por una vieja loca que ni siquiera te reconoce? Alejandro la miró con una tristeza inmensa. No era solo coraje, era decepción. Era como darse cuenta de que toda la admiración, todo el cariño que había sentido por ella, era una mentira más. No estoy solo, dijo caminando hacia la puerta. Ella es mi verdadera familia y voy a hacer todo lo que sea necesario para devolverle su vida. Elena no contestó, se quedó parada en medio de la sala, mirándolo salir con la cara dura como piedra. Alejandro cerró la puerta de golpe. Al salir, caminó hasta su camioneta sintiendo que había cruzado un punto sin regreso. Nada volvería a ser igual, pero no le importaba. Era tiempo de recuperar lo que le habían robado. Alejandro manejó durante un buen rato sin rumbo, solo para despejarse un poco, pero la rabia no se le bajaba. Sentía que llevaba fuego en el pecho. Todo lo que había construido en su mente sobre su familia, todo lo que había creído toda su vida, se estaba desmoronando. Y lo peor era que sabía que todavía faltaba mucho por descubrir. Estacionó la camioneta en una calle tranquila y llamó a Mario Castañeda. No quería esperar más. Necesitaba respuestas, pruebas, todo lo que pudiera usar contra Elena para limpiar el nombre de su mamá y de paso recuperar algo de todo lo que ella había perdido. Mario contestó rápido, como si también estuviera esperando su llamada. ¿Qué tienes?, preguntó Alejandro sin rodeos. Mejor ven a la oficina, dijo el detective. No te puedo soltar todo por teléfono. Alejandro arrancó y en menos de media hora ya estaba estacionándose frente al pequeño edificio donde Mario tenía su despacho. Era un lugar sencillo, de esos donde los escritorios son viejos, las lámparas parpadean y las sillas rechinan. Mario lo recibió con una taza de café en la mano y cara de que llevaba días sin dormir bien. «Pásale», dijo haciéndole una seña. Alejandro entró, se sentó y puso el sobre manila sobre el escritorio como si fuera un escudo. Mario se sentó frente a él, sacó una carpeta gorda de su cajón y la puso en la mesa. Estuve escarbando más en los papeles del accidente, pero también en los movimientos financieros de tu tía. No fue fácil. Elena es lista y sabe cómo cubrir sus huellas, pero no es perfecta. Alejandro lo miraba fijo, como un halcón esperando a lanzarse. «Encontré algo grande», dijo Mario abriendo la carpeta. Poco después del accidente, Elena movió varias propiedades a su nombre. Algunas ventas fueron limpias, pero otras no tanto. Alejandro agarró los papeles y empezó a leer. Había copias de escrituras, transferencias de cuentas, ventas de terrenos y casas que originalmente eran propiedad de su papá. «¿Cómo pudo hacerlo?», preguntó Alejandro con la voz apretada. «Con documentos falsificados», explicó Mario. «Hizo pasar a tu madre por muerta y a ti por un menor sin herencia directa. Así que ella quedó como única heredera legal». Alejandro sentía que cada palabra era como un golpe en el estómago. «Pero eso no es todo», dijo Mario sacando otra hoja. Era un reporte de un investigador que trabajaba en otro estado. En el reporte decía que había testigos que recordaban a Elena visitando el hospital después del accidente, insistiendo en llevarse a Sofía, firmando papeles y dando datos falsos. Un enfermero retirado del hospital recuerda que Sofía no quería irse con ella. Estaba confundida, pero cada vez que veía a Elena se ponía nerviosa, inquieta, como si sintiera que algo no estaba bien. Alejandro apretó los dientes. Imaginaba a su madre sola,
herida, confundida y encima forzada a irse con alguien que solo buscaba desaparecerla. ¿Y el asilo?, preguntó queriendo saberlo todo. Mario asintió. El asilo donde internaron a tu mamá era de muy baja calidad. Lo escogieron a propósito, un lugar barato, donde nadie hiciera demasiadas preguntas. La directora de aquel tiempo murió hace años, pero logré encontrar a una ex enfermera que trabajó ahí. Dice que recuerda a una mujer joven llevando a una señora herida, diciendo que era su tía lejana. Pagó por adelantado varios meses, dejó un número falso y desapareció. Alejandro cerró los ojos, sintiendo que el enojo le apretaba el pecho como una garra. ¿La enfermera puede testificar?, preguntó. Mario se encogió de hombros. Dice que sí. No guarda rencor, pero tampoco quiere problemas. Aunque si le pagamos por su tiempo y le aseguramos protección, podría declarar lo que sabe. Alejandro se levantó de la silla. Caminó de un lado a otro de la oficina. Estaba pensando rápido, como cuando estaba cerrando un negocio importante. Necesitamos más, dijo. Algo que la tumbe de una vez, no solo palabras. Necesitamos pruebas firmes. Mario sonrió de lado. Por eso te llamé. Encontré algo más. Sacó una copia de un viejo expediente bancario. Después de que tu mamá fue internada, Elena movió una cuenta bancaria que estaba a nombre de tus papás. La cerró y transfirió el dinero a una cuenta suya en Panamá. Todo a través de un abogado que, curiosamente, ahora trabaja para ella como asesor. ¡Legal! Alejandro lo miró fijamente. ¿Tienes el nombre del abogado? Mario asintió. Se llama Arturo Valdés, y créeme, ese tipo es peor que un tiburón. Alejandro sabía que tenía que actuar rápido. Si Elena sospechaba que estaban acercándose, podía desaparecer pruebas, mover dinero, cerrar todas las puertas. ¿Puedes seguir investigando?, preguntó Alejandro. Claro, respondió Mario, pero vamos a necesitar más gente. Esto ya no es un trabajito sencillo. Vamos contra alguien que ha vivido toda su vida sabiendo cómo mover hilos sin que la atrapen. Alejandro metió la mano a su bolsillo y sacó su tarjeta. Haz lo que tengas que hacer, dijo, pero tráeme todo, hasta la última piedra que esté escondiendo. Mario agarró la tarjeta, la guardó en su chamarra y le tendió la mano. Va, pero prepárate, esto apenas empieza. Alejandro estrechó su mano con fuerza. Sabía que no había vuelta atrás. Alejandro no era de los que se echaban para atrás cuando las cosas se ponían feas. De hecho, era cuando más fuerte se ponía. Esa misma noche, después de ver todo lo que Mario le había mostrado, decidió que no podía seguir esperando a que todo se resolviera solo. No era su estilo. Volvió a su departamento, pero no a descansar. Se encerró en su estudio, cerró la puerta con llave, apagó su celular para que nadie lo molestara y sacó todos los papeles que había reunido hasta ahora. Los puso sobre la gran mesa de madera como si fuera un rompecabezas. El acta falsa, las transferencias, los papeles, de la propiedad, todo. Cada hoja era una pieza sucia de la historia que Elena había escrito a su antojo. A un lado de todo eso, puso la carpeta que siempre había guardado en su caja fuerte personal. Era un paquete que su papá le había dejado con su abogado, con instrucciones de entregárselo a Alejandro cuando cumpliera 30 años. Lo había recibido a tiempo, claro, pero en ese entonces no le había dado mucha importancia. Había estado ocupado haciendo crecer sus negocios y había dejado los papeles guardados sin revisarlos a fondo. Ahora, sabiendo lo que sabía, esos papeles podían tener respuestas que ni se imaginaba. Abrió la carpeta con cuidado. Lo primero que encontró fue una carta. Era de su papá, escrita a mano. Ale, si estás leyendo esto, es porque ya eres un hombre hecho y derecho. Confío en que sabrás cuidar todo lo que construimos con tanto esfuerzo. Recuerda siempre de dónde vienes. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero siguió leyendo. En la carpeta había copias de todos los bienes de la familia, hoteles, terrenos, cuentas bancarias. Estaban a nombre de su papá,
algunos en copropiedad con su mamá. También había un testamento. En el testamento, su padre dejaba todo a su esposa, Sofía, en primer lugar, y si algo le pasaba a ella, pasaría a su hijo Alejandro directamente. No decía nada de Elena, ni una palabra. Alejandro apretó los dientes. Ahí estaba. Pruebas firmes de que Elena no tenía derecho a nada. Todo lo que ella había administrado todos esos años no era suyo. Era de su mamá primero y de él después. Siguió revisando y encontró algo más. Una carta escrita a máquina, firmada por un abogado de confianza de la familia, confirmando que en caso de que tanto el padre como la madre de Alejandro murieran, se debía abrir un fideicomiso a nombre de Alejandro para proteger la herencia hasta que cumpliera la mayoría de edad. Pero ese fideicomiso nunca se había abierto. Elena había hecho todo para evitarlo, falsificando actas, manipulando abogados, haciéndose pasar por la única familiar viva, todo para quedarse con la fortuna. Alejandro sintió la sangre hervirle en las venas. Se recargó en la silla, respirando hondo, controlando las ganas de ir en ese momento a tocarle la puerta a Elena y gritarle en la cara todo lo que había descubierto, pero sabía que tenía que ser inteligente. Si quería recuperar lo que era suyo y hacer justicia para su mamá, tenía que hacerlo bien, paso por paso, con pruebas sólidas, con la ley de su lado. Así que tomó el teléfono y le marcó a Mario. «Necesito que consigas un abogado», dijo en cuanto oyó la voz de Mario. «Uno bueno, de esos que saben pelear sucios si es necesario». Mario no preguntó detalles. «Déjamelo a mí», contestó y colgó. Alejandro pasó el resto de la noche organizando todo. Hizo copias de cada documento, separó todo en carpetas, armó un expediente como si fuera a presentar el caso ante un juez, porque sabía que eso era justo lo que iba a hacer. Al amanecer ya tenía todo listo. Se bañó, se puso un traje oscuro, sencillo, y salió de su departamento directo a una notaría. Necesitaba certificar los documentos, asegurarse de que todo lo que tenía pudiera usarse legalmente en su contraataque. Mientras el notario revisaba los papeles, Alejandro se quedó viendo por la ventana. La ciudad empezaba a moverse, la gente iba y venía, ajena a todo lo que pasaba en su mundo. Pensó en su madre, en todo lo que ella había perdido. No solo su vida cómoda, su casa, su familia, también había perdido la oportunidad de ver crecer a su hijo, de abrazarlo en sus cumpleaños, de estar en sus triunfos y sus derrotas. Pensó en todo lo que Elena le había robado, no solo dinero, sino una vida entera, y supo que no iba a parar hasta conseguir justicia. Pasaron varias horas entre trámites y firmas. Cuando terminó, recibió un mensaje de Mario. Había encontrado al abogado perfecto, un tipo joven, pero colmilludo, especializado en peleas por herencias y fraudes familiares. Alejandro sonrió por primera vez en días. Por fin las piezas empezaban a moverse a su favor. Sabía que el siguiente paso era enfrentarse no solo a Elena, sino también a su mundo de influencias, abogados sucios y trampas legales, pero no le importaba. Estaba listo. Alejandro llegó puntual a la cita que Mario había organizado. Era un despacho de abogados en una torre alta del centro de la Ciudad de México, todo de vidrio y acero, donde el aire olía a café caro y éxito. Subió hasta el piso 20 y apenas entró vio a Mario esperándolo en recepción. No dijo nada, solo le hizo una seña para que lo siguiera. El abogado se llamaba Ricardo Vargas, 35 años, trajes impecables y una mirada que parecía leer a las personas en segundos. Cuando Alejandro entró a su oficina, Ricardo se levantó, le estrechó la mano con firmeza y lo invitó a sentarse. «Mario me adelantó un poco el asunto», dijo Ricardo mientras sacaba una libreta. «¿Tienes los documentos?» Alejandro asintió y puso todo sobre la mesa. Las escrituras, el testamento, los poderes notariales, las actas falsas, todo en orden.
Ricardo revisó cada papel con paciencia, haciendo pequeñas anotaciones. No hablaba mucho, solo de vez en cuando. Fruncía el ceño o asentía, como si todo lo que estaba leyendo confirmara lo que sospechaba. Después de casi una hora de silencio, levantó la vista. Tu tía cometió fraude y no uno pequeño. Falsificación de documentos, usurpación de identidad, administración fraudulenta de patrimonio ajeno. Si esto se presenta en un juzgado, puede ir a la cárcel muchos años. Alejandro apretó los puños, pero se obligó a mantener la calma. ¿Qué tengo que hacer? Primero, necesitamos más pruebas vivas, dijo Ricardo. Testigos, personas que puedan confirmar que tu madre estaba viva cuando tu tía la desapareció y que puedas demostrar que todo el dinero, todas las propiedades, fueron movidas bajo engaños. Mario intervino. Ya localicé a una enfermera del asilo y también a un trabajador del hospital donde atendieron a Sofía después del accidente. Ambos recuerdan detalles importantes. Si logramos que testifiquen, tenemos medio camino ganado. Alejandro asintió decidido. Tráelos. Ricardo hizo un gesto con la cabeza. Y otra cosa, necesitamos encontrar documentos originales, no solo copias. Eso refuerza tu caso. Las escrituras originales, los certificados de las cuentas, todo lo que puedas conseguir. Alejandro pensó rápido. Recordó que en el despacho viejo de su padre, que estaba cerrado desde que él era niño, podía haber más documentos guardados. La propiedad seguía a nombre de la familia y aunque no había querido volver ahí desde el accidente, ahora no tenía opción. Se levantó de la silla. Voy a buscarlos. Mario se ofreció a acompañarlo, pero Alejandro negó. Esto tengo que hacerlo yo solo. Salió del despacho y manejó directo hacia el rancho viejo, donde había crecido de niño, a unas horas de la Ciudad de México. Durante el camino, la cabeza le daba vueltas. Pensaba en su mamá, en su infancia, en las mentiras, que había tragado toda su vida sin saberlo. Cuando llegó, el rancho estaba igual que en sus recuerdos, el portón oxidado, el camino de tierra lleno de piedras, la casa grande con la pintura descascarada. Abrió la puerta principal que rechinó como si se quejara del abandono. Caminó directo al despacho de su papá. Estaba cerrado con llave, pero la madera vieja no resistió mucho cuando empujó con fuerza. Adentro, todo estaba cubierto de polvo. Los muebles, los cuadros, los estantes llenos de libros. El aire olía a humedad y recuerdos muertos. Empezó a buscar, abrió cajones, revisó debajo de los muebles, quitó cuadros de la pared hasta que encontró una caja fuerte antigua empotrada en el piso bajo una alfombra vieja. Otra combinación. Cerró los ojos y pensó, ¿qué clave usaría su papá? Probó con la fecha de su nacimiento. Nada. Probó con la fecha de aniversario de sus padres. Nada. Se sentó en el suelo frustrado hasta que recordó algo. Una conversación de cuando era niño. Su papá le había dicho que su número favorito era el día en que nació su mamá, el 7 de abril, 0704. Marcó la combinación. La caja hizo un clic y se abrió. Dentro encontró varios sobres sellados, documentos originales de escrituras de terrenos, títulos de propiedad de hoteles, contratos de cuentas bancarias, todo a nombre de su papá y su mamá. Pero lo que más le llamó la atención fue un sobre separado con su nombre escrito en la portada, para Alejandro, cuando sea tiempo. Lo abrió con manos temblorosas. Era una encarta. Ale, si alguna vez dudas de quién eres o de dónde vienes, aquí encontrarás tu verdad. Tu madre y yo te amamos más que a nada en el mundo. Si estás leyendo esto, probablemente algo nos pasó. No confíes ciegamente en nadie, hijo. Incluso la familia puede fallarte. Confía en tu corazón, papá. Alejandro sintió que se le apretaba el pecho. Guardó todos los documentos en su mochila, cerró la caja fuerte otra vez y salió del despacho. Sabía que ahora tenía todo lo necesario para demostrar que
Elena había construido su vida sobre una montaña de mentiras, pero también sabía que aún quedaba el paso más difícil, sacar a su madre del asilo y ayudarla a recuperar, aunque fuera un pedazo de la vida que le habían robado. Alejandro no perdió tiempo. Apenas volvió a la Ciudad de México, se reunió con Ricardo y Mario. Les entregó todos los documentos originales que había encontrado en el rancho. La emoción apenas le cabía en el cuerpo, pero también sentía esa tensión en el pecho, como si algo le dijera que lo peor todavía no llegaba. Ricardo revisó cada papel con esa calma suya que a veces desesperaba y terminó de armar el expediente. Ya tenían todo: testigos, documentos originales, registros de cuentas bancarias, el testamento verdadero de su papá y hasta la carta personal. «Estamos listos», dijo Ricardo, cerrando la carpeta con firmeza. Alejandro asintió. Había llegado la hora de apretar a Elena. La citaron en el despacho de Ricardo. No fue fácil. Elena no respondió de inmediato a las llamadas ni a los correos. Se hizo la desaparecida unos días, pero Mario, que era un sabueso para encontrar gente, logró localizarla. Alguien la vio saliendo de un spa de lujo y después entrando a una casa en otra colonia exclusiva que ni siquiera sabía que tenía. La presión surtió efecto. Elena aceptó reunirse, pero puso condiciones. No quería cámaras ni grabaciones, solo una plática civilizada, como ella misma dijo. Alejandro llegó primero al despacho, acompañado de Ricardo y Mario. No quería cometer errores. Esta vez, cuando Elena entró, iba impecable. Traje sastre color perla, maquillaje perfecto y esa sonrisa suya, esa que usaba cuando quería manipular a todo el mundo. Pero en sus ojos había algo diferente. No miedo, coraje, orgullo herido. «Alejandro», dijo en cuanto se sentó frente a él, «qué triste que hayas llegado a esto después de todo lo que hice por ti». Alejandro no cayó en la provocación. Ricardo puso la carpeta sobre la mesa y la abrió despacio. «Señora Elena», dijo el abogado con voz firme, «estamos aquí porque tenemos pruebas claras de que cometió fraude, falsificación de documentos y que despojó a la señora Sofía, madre legítima de Alejandro, de su patrimonio y su libertad». Elena soltó una risa seca. «Pruebas, por favor. Todo eso son papeles viejos. Nada que un buen abogado no pueda explicar en un tribunal». Alejandro la miraba sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. «No quiero llevar esto a juicio», dijo tratando de sonar lo más calmado posible. «Solo quiero que devuelvas lo que no es tuyo. Quiero limpiar el nombre de mi mamá. Quiero que enfrentes lo que hiciste». Elena lo miró con desprecio. «¿De verdad crees que vas a destruirme tan fácil después de todo el poder que construí todos estos años? No, mi querido Ale, no es tan simple». Ricardo deslizó algunas copias de las transferencias bancarias hacia ella. «Esto es lavado de dinero, señora. Transferencias a paraísos fiscales. Suficiente para que el SAT y la Fiscalía empiecen a investigarla». Elena hojeó los papeles sin inmutarse. «No tienen nada firme. Una carta, un testamento viejo, testigos que apenas recuerdan, no me asustan». Alejandro respiró hondo. «¿Y qué tal el hecho de que mi madre está viva, que puede reconocerte, que balbucea mi nombre cada vez que me ve?» Un instante, solo un instante, vio el temblor en los labios de Elena, la primera grieta en su fachada de acero, pero se recuperó rápido. «Tu madre está loca. ¿Crees que su testimonio vale algo? Nadie le va a creer a una pobre vieja que ni siquiera puede recordar su propio apellido». Mario sonrió de lado con una expresión casi divertida. «No hace falta que recuerde todo. Tenemos registros médicos que prueban que después del accidente ella estaba viva, consciente, y que usted la internó en un asilo olvidado sin ser su tutora legal». Elena apretó la mandíbula. Ya no era la mujer tranquila que había entrado al despacho, ahora era una fiera acorralada. «¿Y qué quieres, Alejandro?», escupió las palabras, con los ojos brillando de furia.
Quieres humillarme, mandarme a la cárcel, arruinarme públicamente. Alejandro no dudó. Quiero justicia. Quiero que mi madre recupere lo que es suyo. Quiero que todo México sepa quién eres en realidad. Elena se levantó de la silla tan bruscamente que casi la tira. No sabes con quién te estás metiendo, dijo bajando la voz de forma amenazante. No sabes el poder que tengo. No me voy a quedar cruzada de brazos. Ricardo se acomodó los lentes sin perder la calma. Ya es tarde para amenazas, señora. Tiene dos opciones: llegar a un acuerdo ahora mismo o enfrentarse a un proceso penal que no va a poder controlar. Elena lo miró como si quisiera matarlo con la mirada. Luego se volvió hacia Alejandro. Estás cometiendo el peor error de tu vida, Ale. Él sostuvo su mirada sin miedo. Ya cometí el error de confiar en ti. No pienso repetirlo. Elena agarró su bolsa, le dio un manotazo a la carpeta de documentos que estaba sobre la mesa y salió del Lycée L'Hospital. Despachó sin despedirse. El portazo retumbó en la oficina como un trueno. Alejandro se dejó caer en la silla, sintiendo que el peso de años enteros de mentiras le caía de golpe. Ricardo lo miró con seriedad. Se va a defender con todo, dijo. Prepárate para una guerra sucia. Alejandro asintió, cerrando los puños. Estaba listo para todo. Alejandro no quería esperar más. Después del enfrentamiento con Elena, entendió que la pieza más importante de todo esto era Sofía. Ella, aunque frágil, era la prueba viva de todo lo que había pasado y no pensaba seguir permitiendo que estuviera en ese asilo olvidado en medio del abandono. Esa misma tarde fue directo al lugar. No avisó. No pidió cita. Llegó, se bajó de su camioneta y cruzó la reja oxidada de un solo empujón. La directora, la misma señora de cabello teñido que lo había recibido la primera vez, corrió a interceptarlo. «Señor Ortega», le dijo, «las visitas deben ser programadas». Alejandro no la dejó terminar. «No vine a visitar», dijo, mirándola fijo. «Vine a llevarme a mi madre». La directora abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo atinó a seguirlo mientras él avanzaba decidido por el pasillo largo y húmedo. Encontró a Sofía en el mismo lugar de siempre, sentada junto a la ventana sucia, mirando al vacío. Pero esta vez algo era diferente. Cuando Alejandro se acercó, Sofía parpadeó varias veces, como si reconociera su presencia, como si algo dentro de ella se activara poco a poco. Se agachó frente a ella y le tomó las manos. «Mamá», dijo por primera vez, usándolo así sin miedo. «Ya no estás sola. Me voy a encargar de todo. Te vas a venir conmigo». Sofía lo miró. Sus labios temblaron. No dijo palabras claras, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Alejandro sintió que se le rompía el corazón en 1000 pedazos. No pidió permiso. Llamó a un doctor privado que ya había contratado y en menos de una hora, Sofía estaba siendo trasladada a una clínica privada. Un lugar limpio, moderno, lleno de luz, con médicos que realmente se preocupaban por sus pacientes. Ahí comenzó una nueva etapa. Los doctores hicieron estudios, análisis, exámenes neurológicos. Diagnóstico: daño cognitivo moderado por el accidente y por los años de abandono, pero con posibilidad de recuperación parcial si se le daba el tratamiento adecuado. Terapias de estimulación, medicamentos, cuidados constantes. Alejandro no dudó ni un segundo. Aceptó todo. No le importaba el dinero. Si existía, aunque fuera una mínima posibilidad de que su madre recuperara algo de su vida, iba a pelear por eso. Pasaron días difíciles. Había momentos en que Sofía no recordaba nada, momentos en que se asustaba, momentos en que se perdía en su propio mundo. Alejandro no se movía de su lado. La acompañaba a todas las terapias, le leía libros, le hablaba como si ella pudiera entender cada palabra, como si la mente de Sofía solo necesitara un pequeño empujón para volver a conectar. Un día, mientras estaban en el jardín de la clínica, Sofía agarró su mano con fuerza. «¡Ale!», murmuró apenas audible.
Alejandro se agachó rápido sin soltarla. «Aquí estoy, mamá. No te preocupes, todo va a estar bien». Sofía lo miró, y en su mirada había algo que no había visto en semanas. Era como si por fin, después de tanto tiempo, una parte de ella hubiera despertado. «Mi niño», dijo con voz quebrada pero clara. Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta tan grande que apenas pudo respirar. Se abrazó a ella con fuerza, con una ternura desesperada, como si tratara de protegerla del tiempo perdido, del dolor, de todos los años que no pudieron estar juntos. Sofía lloraba y sus lágrimas caían silenciosas sobre el suéter gris que le habían puesto en la clínica. Ese fue el primer gran paso. Los médicos se sorprendieron. Dijeron que era un avance enorme, que empezara a reconocer rostros, que tratara de formar palabras, que mostrara emociones fuertes. Alejandro no se despegaba de ella. Le llevó fotos de cuando era niño, canciones que su mamá le cantaba de pequeño, olores de perfumes suaves que pensaba que podrían ayudarle a despertar recuerdos. Poco a poco, Sofía fue mejorando. No era como apretar un botón y arreglarlo todo, pero cada pequeño avance era una victoria, una sonrisa tímida, una palabra suelta, una mirada directa. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín, Sofía le tomó la mano de nuevo. «¿Mi casa?», preguntó con la voz temblorosa. Alejandro la miró sorprendido. «¿Quieres ir a casa, mamá?», preguntó, emocionado. Sofía asintió con dificultad. Alejandro sintió que le daban ganas de llorar otra vez, pero se aguantó. Le acarició la mano y le prometió que muy pronto volverían a tener un hogar juntos. No en aquella casa vieja donde tantas mentiras se habían tejido, sino en un lugar nuevo, limpio, lleno de verdad. Ese día entendió que aunque su madre no recordara todo, su corazón sí sabía dónde pertenecía. El siguiente paso era sacarla de la clínica, instalarla en un hogar digno y seguir luchando por su recuperación, pero también sabía que no podía bajar la guardia. Elena seguía suelta, y si algo había demostrado era que no iba a rendirse tan fácil. Alejandro miró a su madre, tan frágil, pero tan valiente, y apretó los dientes. La guerra apenas estaba empezando. Era domingo y el clima estaba raro. De esos días en los que el cielo parece que no se decide si quiere llover o despejarse. Alejandro había llevado a Sofía al patio de la clínica, como lo hacía casi todos los días. Era su rutina, darle el sol, platicarle cosas, intentar arrancarle algún gesto, alguna palabra más. No tenía prisa, tenía toda la paciencia del mundo para ella. Estaban sentados bajo un árbol con una manta sobre las piernas de Sofía, porque el aire estaba algo frío. Alejandro le hablaba bajito contándole sobre las plantas, sobre los carros que pasaban allá a lo lejos. A veces ella respondía con una sonrisa leve, a veces solo se quedaba mirando. Ese día, mientras le mostraba una foto suya de niño montado en un caballito de juguete, Sofía frunció el ceño como si algo dentro de ella se moviera. Alejandro la observó con atención. «¿Te acuerdas de esto, mamá?», preguntó acercándole la foto. Sofía levantó la mano temblorosa, la tocó apenas con la yema de los dedos, como si fuera algo sagrado. Murmuró algo que Alejandro no entendió bien. Se inclinó hacia ella para escuchar mejor. «¿Qué dijiste?». Sofía susurró casi como un suspiro. «Los cedros», dijo. Alejandro se quedó helado. «¿Qué? ¿Los cedros?». Ella asintió muy despacito, como si el simple hecho de recordarlo le costara trabajo. «Hacienda Los Cedros», repitió un poco más claro. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese nombre no le sonaba a nada en su vida actual, pero era evidente que para Sofía significaba algo importante. No fue un nombre al azar, fue como una chispa en su mente. Sacó su celular rápido y buscó «Hacienda Los Cedros» en el navegador. Varias opciones aparecieron, pero hubo una que le llamó la atención. Una
Vieja hacienda a las afueras del estado de Jalisco, abandonada, registrada como propiedad de la familia Ortega hacía muchos años. Su papá había comprado esa hacienda antes del accidente, cuando soñaban con tener un lugar para vacacionar lejos de la ciudad. Alejandro nunca había estado ahí cuando era niño. Su tía Elena siempre decía que ese lugar era peligroso, que estaba muy lejos, que no valía la pena. Ahora entendía por qué nunca lo llevaron. Miró a Sofía otra vez. Ella lo miraba también, con esa expresión mezcla de tristeza y esperanza. ¿Quieres que vayamos ahí?, preguntó acariciándole la mano. Sofía asintió. No fue un gran movimiento, pero fue claro. Alejandro sintió que le latía el corazón tan fuerte que hasta le zumbaban los oídos. Sabía que no podía llevarla en ese momento. Era muy frágil, necesitaba cuidados médicos constantes, pero él sí podía ir. Le prometió en voz baja que iba a ir, que iba a buscar todo lo que hiciera falta para entender qué había pasado. Se quedó un rato, más con ella hablándole, dándole tranquilidad. Cuando Sofía se quedó dormida, tranquila bajo el árbol, Alejandro supo que no podía perder tiempo. Esa misma tarde se reunió con Mario. Le explicó todo, el recuerdo de Sofía, el nombre de la hacienda, la conexión con su pasado. Mario se encendió igual que él. Si ella recordó eso es porque algo importante pasó ahí, dijo el detective, acomodándose su gorra gastada. Alejandro asintió. Tenemos que ir. Mario no dudó ni un segundo. Mañana mismo. Esa noche Alejandro apenas pudo dormir. Se la pasó repasando todo lo que sabía, atando cabos en su cabeza. ¿Qué había en esa hacienda? ¿Por qué Sofía, aún perdida en sus recuerdos rotos, se acordaba de ese lugar? ¿Qué secretos se escondían ahí que Elena quiso enterrar para siempre? Al amanecer, se encontró con Mario en un taller mecánico. El detective había conseguido una camioneta vieja, de esas todoterreno, porque sabían que para llegar a la hacienda tendrían que atravesar caminos difíciles. «Listo para ir al fin del mundo», bromeó Mario, pero su sonrisa era seria. Alejandro sonrió también, pero no por diversión. «Listo para todo». Arrancaron. Durante el camino, el paisaje fue cambiando. De calles pavimentadas pasaron a carreteras de terracería, luego a brechas de tierra rodeadas de monte seco. El calor se hizo más fuerte. El polvo se les metía por las ventanas y cada bache los sacudía, como si la camioneta fuera a desarmarse. Pero no se detuvieron. Después de casi 4 horas de viaje, por fin la vieron. La hacienda. A lo lejos, en medio de la nada, se levantaba la estructura vieja. Era un edificio enorme de paredes de piedra gris, cubierto de enredaderas y maleza. Parecía un fantasma salido de otra época. Alejandro se bajó de la camioneta mirando todo con un nudo en el estómago. Sabía que estaba a punto de descubrir algo grande, algo que podía cambiar todo. La camioneta se detuvo en seco frente a un portón viejo de madera podrida, colgado apenas de una bisagra oxidada. Alejandro bajó primero. El aire olía a tierra seca, a humedad vieja, a abandono. La hacienda estaba ahí, enorme, silenciosa, casi como retándolos a entrar. Mario sacó una linterna de su mochila, aunque todavía era de día. No se fiaba de los lugares viejos, y Alejandro tampoco. Algo en el ambiente se sentía pesado, como si las paredes mismas guardaran secretos que no querían ser descubiertos. Empujaron el portón con cuidado. Chilló tan fuerte que hasta las aves salieron volando de los árboles cercanos. Avanzaron despacio por un patio lleno de maleza. El piso estaba resquebrajado, con charcos de lodo y piedras sueltas. Cada paso levantaba polvo. Llegaron a la puerta principal de la casa. Era grande, de madera maciza, aunque a medio caer. Alejandro empujó con fuerza y la puerta se abrió de golpe, soltando una nube de polvo que les hizo toser. Adentro, el ambiente era todavía más denso. El techo alto dejaba entrar rayos de luz
que se colaban entre las vigas rotas. Había muebles viejos, cubiertos con sábanas sucias, cuadros torcidos en las paredes y pedazos de vidrio roto por todos lados. ¿Seguro que quieres seguir?, preguntó Mario mirando alrededor con desconfianza. Alejandro asintió sin dudar. Aquí hay algo. Lo siento. Empezaron a recorrer el lugar. Primero pasaron por una sala amplia, luego un comedor largo con una mesa que aún tenía platos rotos encima, como si alguien hubiera salido corriendo en medio de la cena y nunca regresado. Llegaron a lo que parecía una biblioteca, libros tirados por el piso, papeles viejos desparramados. Alejandro caminaba lento, atento a cada detalle. De repente, Mario lo llamó desde un rincón. «Mira esto». Alejandro se acercó. Mario había encontrado una trampilla en el piso, medio oculta bajo una alfombra vieja. Se miraron sin decir nada. Alejandro agarró el borde de la trampilla y tiró con fuerza. La madera crujió, pero cedió. Debajo, unas escaleras descendían a un sótano oscuro. Alejandro tragó saliva. «Vamos». Encendieron las linternas y bajaron despacio. El aire era helado y olía a moho. El barandal rechinaba como si fuera a romperse. Abajo, el sótano era grande, lleno de cajas polvorientas, estanterías carcomidas y muebles cubiertos con plásticos rotos. Alejandro caminó directo hacia una de las cajas más grandes, la abrió y adentro encontró papeles viejos, álbumes de fotos, documentos. Empezó a revisar. Fotos de su papá joven, de su mamá sonriendo en una fiesta, de él mismo de bebé, todo olvidado ahí, como si alguien hubiera querido borrar esos recuerdos para siempre. Pero había algo más. En el fondo de la caja encontró una carpeta azul sellada con cinta amarilla. La rompió y sacó los papeles. Era un registro, un informe médico de su madre, fechado días después del accidente, y en él una nota manuscrita. Paciente trasladada por solicitud de la familiar Elena Díaz, sin diagnóstico de incapacidad permanente, solo pérdida de memoria parcial. Se recomienda tratamiento psicológico, no institucionalización. Alejandro sintió que se le apretaba el pecho. Su madre no había estado loca, solo había perdido parte de su memoria. Y Elena, sabiendo eso, decidió encerrarla en un asilo para siempre. «Aquí está», murmuró Alejandro, mostrándole a Mario el documento. El detective lo leyó en silencio, luego chasqueó la lengua con furia. «Con esto, Elena no puede salirse». Alejandro guardó la carpeta en su mochila, pero algo más le llamó la atención. En una esquina del sótano casi oculta, entre muebles rotos, había una puerta pequeña de esas que parecen hechas para guardar herramientas. Se acercó, abrió despacio. La linterna iluminó un espacio minúsculo, casi vacío, salvo por algo que estaba en el suelo. Un coche o lo que quedaba de uno. Era un chasis oxidado, aplastado por los años, cubierto de polvo y telarañas. Pero Alejandro reconoció enseguida la forma, el color, la insignia. Era el coche de sus padres. Mario se acercó, impresionado. «¿Qué demonios hace esto aquí?» Alejandro no podía creerlo. Todo el tiempo les habían dicho que el coche había sido destruido en el accidente, que había quedado irreparable, que lo habían enviado a un depósito de chatarra. Pero no, aquí estaba, escondido en el sótano de la hacienda. Se acercó más y vio algo que lo dejó helado. El asiento del copiloto estaba intacto y ahí, en el suelo, medio cubierto de tierra, encontró un dije de plata, un pequeño corazón grabado con las iniciales S y J, Sofía y Joaquín, sus padres. Apretó el dije en la mano. «Aquí pasó algo», dijo en voz baja. «Algo que Elena quiso esconder». Mario asintió. «Y ya no puede seguir ocultándolo». Alejandro guardó el dije en su bolsillo, cerró la mochila con los papeles y el informe médico y miró una última vez el coche abandonado. Sabía que había encontrado una pieza clave, pero también sabía que esto solo hacía más peligrosa a Elena.
Ella no iba a caer sin pelear, y él tampoco. Cuando Alejandro y Mario salieron de la hacienda, el sol ya estaba cayendo. El cielo era una mezcla de naranja y morado, y el viento levantaba nubes de polvo a su paso. Subieron a la camioneta en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. No hacía falta decirlo. Lo que habían encontrado era grande, tan grande, que podía poner a Elena contra las cuerdas de una vez por todas. Pero Mario, que siempre pensaba un paso adelante, no se quedó conforme. «Nos falta algo», dijo mientras encendía el motor. «Pruebas, sí, pero también necesitamos un testigo, alguien que pueda confirmar lo que pasó en esta hacienda». Alejandro lo miró de reojo, entendiendo al instante. «¿Crees que alguien haya visto?» Mario soltó una carcajada seca. «En los pueblos todo se sabe. Siempre hay alguien que vio, que oyó, que recuerda algo. Solo hay que encontrarlo». No perdieron tiempo. Bajaron al pueblo más cercano, que estaba a unos 15 minutos de la hacienda. Era un lugar chico, de calles empedradas, casas de techos bajos y gente que te miraba raro si no eras de ahí. Se estacionaron frente a una tiendita de abarrotes que apenas y se sostenía en pie. Mario, que era experto en tratar con todo tipo de personas, fue el primero en entrar. Alejandro lo siguió. Adentro, una señora mayor atendía detrás del mostrador. Tenía el cabello recogido en un chongo apretado y unas manos llenas de arrugas y trabajo duro. Cuando los vio, entrecerró los ojos con desconfianza. «Buenas tardes, doña», saludó Mario con una sonrisa. «Venimos de parte de la familia Ortega. Estamos buscando a alguien que haya trabajado en la hacienda Los Cedros hace muchos años». La señora los miró fijo, como sopesándolos. «¿Para qué quieren saber?», preguntó con voz seca. Alejandro dio un paso adelante. «Es importante, señora. Queremos saber qué pasó realmente allá. Mi mamá vivió algo muy feo y creemos que alguien puede ayudarnos». La señora se quedó callada unos segundos. Luego se acomodó el delantal y salió de detrás del mostrador. «Vengan», dijo simplemente. Los llevó a la parte de atrás de la tienda, donde había una pequeña sala llena de fotos viejas en las paredes. Señaló una en particular, un grupo de hombres sonrientes frente a la hacienda. «Mi esposo trabajó ahí», dijo. «Se llamaba Genaro. Fue capataz muchos años hasta que cerraron todo de un día para otro». Alejandro sintió que el corazón le latía más fuerte. «¿Él todavía vive?», la señora asintió. «Vive, pero está enfermo. Apenas si sale de su cama. Si quieren verlo, es bajo su riesgo. No le gusta mucho hablar». Alejandro no lo dudó. «Lo queremos ver». La señora les indicó una casa al final de la calle. Era una construcción vieja con paredes descascaradas y una cerca de madera caída a pedazos. Tocaron la puerta y esperaron. Al poco rato, una muchacha joven les abrió. Debe haber sido la nieta. Tenía unos 18 o 20 años y miraba con la misma desconfianza que todos en el pueblo. Cuando le explicaron a qué iban, dudó unos segundos, pero finalmente los dejó pasar. La casa era humilde, con muebles viejos y un olor a humedad que se metía en la nariz. En una cama junto a la ventana, acostado bajo una manta gruesa, estaba Genaro, un hombre flaco como un palo, de rostro curtido por el sol y los años. Alejandro se acercó despacio. «Señor Genaro, mi nombre es Alejandro Ortega. Vengo a preguntarle sobre la hacienda Los Cedros, sobre lo que pasó hace 40 años». Genaro abrió los ojos con dificultad. Los miró con una mezcla de curiosidad y resignación. «Ortega», murmuró. «Ese apellido pesa, muchacho». Alejandro se agachó junto a su cama. «Mi mamá, Sofía, lo recuerda». El viejo soltó un suspiro largo. «Claro que la recuerdo. Era una mujer buena, siempre sonriendo, siempre pendiente de todo». Alejandro tragó saliva. «¿Qué pasó ese día? ¿El día del accidente?». Genaro miró al techo como si buscara las palabras en las manchas de humedad. «Yo vi todo», dijo al fin con voz áspera. «Vi cuando llegó su tía. Esa mujer, Elena,
Llegó nerviosa con un carro medio destrozado. Su mamá estaba adentro, viva, pero confundida, conmovida. Pedía por su hijo, pedía por usted. Alejandro apretó los puños conteniendo la rabia. ¿Y mi papá? El viejo cerró los ojos. Él ya estaba muerto. Elena no quiso esperar a nadie. Me ordenó que no dijera nada, que si hablaba me iba a meter en un problema muy grande. Luego se llevó a su mamá así nomás, sin papeles, sin avisar a nadie. Alejandro sintió que el estómago se le revolvía. ¿Está dispuesto a testificar?, preguntó, sabiendo que era mucho pedir. Genaro sonrió triste. Muchacho, no sé cuánto tiempo me quede, pero si puedo ayudar a que se haga justicia, lo haré. No por usted, por ella, por su mamá. Alejandro le apretó la mano con gratitud. Sabía que ese testimonio podía cambiarlo todo. Cuando salieron de la casa, el cielo ya estaba oscuro. Solo se oían grillos y el crujido de sus pasos sobre la grava. Mario encendió un cigarro y soltó el humo despacio. Tenemos a la señora Sofía, tenemos los documentos y ahora tenemos a un testigo clave. Alejandro miró hacia el cielo estrellado. Ahora, sí, Elena, se te acabaron las mentiras. Los días siguientes fueron de pura estrategia. Ricardo preparaba los documentos para la demanda. Mario acomodaba a los testigos. Alejandro se encargaba de estar con su mamá todo el tiempo que podía. Era como si cada uno jugara su parte en una partida que ya sabían que no tenía marcha atrás. Elena, mientras tanto, había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. No contestaba llamadas, no aparecía en sus casas. Ni siquiera sus amigos de siempre sabían dar razón de ella. Alejandro no se engañaba. Sabía que no era casualidad. Elena se estaba moviendo, buscando la forma de salvarse, y no tardó mucho en dar su golpe. Una tarde, Ricardo llamó urgente a Alejandro. Tenemos un problema. Alejandro estaba en la clínica acompañando a Sofía cuando recibió la llamada. Salió rápido al pasillo para escuchar mejor. ¿Qué pasó? Elena presentó una contrademanda. Dice que todo el dinero y las propiedades son de ella legítimamente y acusa a Sofía de haber estado incapacitada mentalmente desde antes del accidente. Alejandro apretó el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompe. ¿Cómo va a probar eso? Es mentira. Ricardo suspiró. No lo sé todavía. Pero si logra convencer al juez de que tu madre era incapaz de manejar sus bienes antes del accidente, podría complicarnos todo. Alejandro sintió que el mundo le daba vueltas. Elena era más sucia de lo que había imaginado. Estaba dispuesta a hundir a Sofía, a destruirla todavía más, con tal de no perder su fortuna. Colgó y entró de nuevo a la habitación donde estaba su madre. Sofía dormía tranquila, ajena a la tormenta que se estaba desatando allá afuera. Alejandro se acercó a ella y le acarició el cabello canoso con ternura. «No te voy a fallar, mamá», murmuró. Esa misma noche convocó a Ricardo y Mario en su departamento. Necesitaban replantear todo. Sentados en la sala revisaron los documentos, los testimonios, las grabaciones. «Elena va a tratar de usar todo en nuestra contra», dijo Ricardo. Va a pagar testigos, va a comprar doctores falsos, va a ensuciar la imagen de tu mamá como sea. Mario encendió un cigarro y soltó el humo con fastidio. Esa vieja es más venenosa que un alacrán. Alejandro se pasó una mano por el cabello. ¿Qué podemos hacer? Ricardo pensó unos segundos. La clave es demostrar que Sofía estaba mentalmente capaz después del accidente. Aunque tuviera pérdida de memoria, eso no la hacía incapaz legalmente. Mario se incorporó. Y tenemos el reporte médico de la Hacienda ese donde recomendaban tratamiento psicológico, no encierro. Alejandro asintió. Y a Genaro, él puede decir que mi mamá hablaba, preguntaba por mí. Ricardo hizo una mueca. Es un riesgo. El abogado de Elena va a tratar de destruir el testimonio de un hombre viejo y enfermo. Alejandro golpeó la mesa con el puño. No me importa, vamos a pelear hasta el final.
Ricardo lo miró serio. Muy bien, entonces prepárate porque Elena no va a detenerse. Y lo peor, hizo una pausa. Lo peor es que puede tener un as bajo la manga. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que Elena no es tonta. Si ve que va a perderlo todo, puede intentar un último golpe bajo. ¿Cómo que amenazar? Extorsionar. Ricardo negó con la cabeza. Algo peor. Puede sacar a la luz secretos que ni tú conoces. Algo que pueda destruir tu credibilidad. Alejandro los miró a ambos, sintiendo como una alarma se encendía en su pecho. ¿Qué secretos? Ricardo suspiró. No lo sé, pero prepárate para todo. Y no tardaron mucho en saberlo. 2 días después, mientras Alejandro estaba en la clínica, recibió una visita inesperada. Era Elena. Entró como si nada, impecable, elegante, oliendo a perfume caro. Alejandro la vio entrar y sintió que la sangre se le congelaba. ¿Qué haces aquí?, le espetó. Elena sonrió, esa sonrisa falsa que ya no engañaba a nadie. Vine a hablar contigo a solas. Alejandro miró a las enfermeras que observaban de reojo. Asintió y llevó a Elena a una sala vacía. Cerró la puerta y la enfrentó. ¿Qué quieres? Elena lo miró fijo con esa mirada de víbora que ya conocía bien. Sé que vas a presentar la demanda. Sé que tienes testigos y papeles. Alejandro cruzó los brazos firme. Y no voy a detenerme. Elena se acercó bajando la voz. Entonces, escúchame bien, Ale, porque si sigues adelante, voy a contarle al mundo algo que no sabes. Alejandro no contestó, solo la miraba esperando el golpe. Elena sonrió como quien disfruta aplastar un insecto. Tú no eres hijo de Joaquín Ortega. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Elena se acercó aún más, hasta que casi podía sentir su aliento. Tu verdadero padre es otra persona, alguien mucho más poderoso, alguien que jamás querrías que se enterara de que existes. Alejandro la empujó furioso. ¡Mentira! Elena se rió bajito como si disfrutara verlo quebrarse. Seguro quieres seguir removiendo el pasado. Seguro quieres abrir esa puerta. Alejandro la miró con odio, más seguro que nunca. Elena lo miró con desprecio. Entonces, prepárate para perderlo todo. Se dio la media vuelta y salió de la sala, dejándolo solo, temblando de rabia y confusión. Alejandro apretó los puños hasta que le dolieron los nudillos. Elena había jugado su última carta y ahora todo era aún más personal. La noticia del juicio corrió como pólvora. No era cualquier caso. No todos los días un millonario famoso llevaba a su propia tía a los tribunales por fraude, abuso de confianza y falsificación de documentos. Los medios de comunicación empezaron a husmear, a querer saber más. Algunos periodistas rondaban la clínica donde estaba Sofía. Otros se apostaban afuera del edificio de Ricardo. Alejandro no le dio importancia, no estaba ahí para cuidar su imagen. Estaba ahí para hacer justicia. El día del juicio amaneció gris, como si el cielo supiera que lo que iba a pasar no era cualquier cosa. Alejandro llegó temprano al tribunal, vestido de traje oscuro, sin corbata. Tenía la mirada firme, aunque por dentro llevaba un huracán en el pecho. Mario y Ricardo lo esperaban en la entrada. Los tres cruzaron juntos el vestíbulo, ignorando las cámaras y los micrófonos que los perseguían. Del otro lado, como era de esperarse, llegó Elena. Lucía impecable como siempre, vestido de diseñador, peinado perfecto, mirada desafiante. Iba acompañada de su abogado, Arturo Valdés, ese tiburón que ya habían investigado. Sonreía como si todo fuera un simple trámite. Entraron a la sala. El juez, un hombre de cara seria y pocas palabras, pidió que todos se sentaran, explicó las reglas básicas y avisó que no toleraría interrupciones ni dramas de telenovela. Alejandro sentía que el corazón le latía en los oídos. El fiscal tomó la palabra primero. Expuso el caso de manera clara. Elena Díaz había falsificado el acta de defunción de Sofía. Había movido ilegalmente las propiedades y cuentas de la familia Ortega a su nombre.
Había internado a Sofía en un asilo de baja calidad, sin autorización médica ni legal. Presentaron los documentos originales, mostraron el testamento de Joaquín Ortega, donde todo quedaba para su esposa y su hijo. Expusieron el reporte médico de la Hacienda Los Cedros, donde claramente se recomendaba tratamiento psicológico, no institucionalización. Después subieron al estrado a los testigos. Primero, la enfermera retirada del hospital, quien confirmó que Sofía no estaba incapacitada al momento de ser entregada a Elena. Luego, el trabajador del asilo, quien recordó cómo una mujer de mucho dinero dejó a una señora confundida y pagó por adelantado para no volver a aparecer. Y finalmente, el testigo más importante, Genaro. El viejo capataz, débil pero determinado, declaró ante el juez todo lo que había visto el día del accidente. Cómo Sofía había sobrevivido, cómo Elena la sacó del hospital en secreto, cómo le ordenó callar. La sala estaba en completo silencio mientras Genaro hablaba. Cada palabra suya era como una piedra lanzada directo al castillo de mentiras de Elena. Cuando tocó el turno de la defensa, Arturo Valdés intentó de todo. Intentó desacreditar a Genaro, alegando que su memoria ya no era confiable. El juez no lo permitió. Intentó presentar documentos médicos falsos que decían que Sofía sufría de demencia antes del accidente. Ricardo se levantó rápido para objetar. El juez aceptó la objeción. No permitió que se metiera basura al expediente. Arturo miró a Elena como pidiendo otra carta bajo la manga, pero ella solo se cruzó de brazos con el rostro endurecido. Alejandro sentía que la respiración le costaba trabajo. Quería que todo terminara, pero a la vez quería estar seguro de que no quedara ni una duda. Cuando el juez pidió los alegatos finales, Ricardo habló por él. Con voz firme, sin dramatizar, dijo: «Hoy no solo estamos hablando de bienes robados, hoy estamos hablando de una vida robada. Una madre que fue arrebatada de su hijo, una familia destruida por la ambición. Justicia no es solo devolver lo que se robó. Justicia es reconocer el daño que nunca debió hacerse». Alejandro bajó la vista sintiendo un nudo en la garganta. Elena parpadeaba. El juez se retiró a deliberar. Los minutos se hicieron eternos. Alejandro caminaba de un lado a otro en la sala de espera mientras Mario trataba de distraerlo con tonterías y Ricardo revisaba mensajes en su celular. Finalmente, después de lo que parecieron horas, los llamaron de nuevo a la sala. El juez se sentó, revisó unos papeles y habló. Su voz era firme, sin espacio para dudas. Este tribunal encuentra suficiente evidencia para considerar que la señora Elena Díaz cometió fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Se ordena la restitución inmediata de los bienes al señor Alejandro Ortega y a su madre, Sofía Reyes de Ortega. Alejandro cerró los ojos un segundo. Lo habían logrado, pero el juez no terminó ahí. Además, se ordena la apertura de una investigación penal contra la señora Díaz por los delitos mencionados. Procede la fiscalía conforme a derecho. La cara de Elena fue un poema. Perdió todo el color y su sonrisa falsa desapareció como por arte de magia. Alejandro la miró una última vez. No dijo nada, no hacía falta. Había ganado, pero en el fondo sabía que la batalla más difícil apenas empezaba. Reconstruir lo que Elena había destruido en su vida y en la de su madre. Salió de la sala y alzó la vista al cielo. Era un nuevo comienzo. Cuando salieron del tribunal, el ambiente era como una fiesta contenida. Ricardo y Mario sonreían, apenas sabiendo que el golpe había sido fuerte y certero. Alejandro caminaba junto a ellos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que algo dentro de él se acomodaba, como si un peso enorme se quitara de sus hombros. Pero no tardaron en darse cuenta de que el asunto no había terminado. Alejandro apenas subía a su camioneta cuando recibió una llamada.
Era un número desconocido. Respondió sin pensar. Bueno, la voz del otro lado era fría, seca. ¿Alejandro Ortega? ¿Quién habla? Alguien que tiene información que necesitas saber. No es un juego, es sobre tu padre, el verdadero. Elena no mintió del todo. Joaquín Ortega no es tu padre biológico y el verdadero podría cambiar tu vida más de lo que imaginas. Antes de que pudiera preguntar más, la llamada se cortó. Alejandro se quedó viendo el teléfono unos segundos, como si esperara que volviera a sonar. Mario, que lo observaba desde la puerta del copiloto, notó enseguida que algo no andaba bien. ¿Qué pasa? Alejandro respiró hondo. Alguien dice tener información sobre mi verdadero padre. Mario frunció el ceño. ¿Crees que sea cierto? Alejandro guardó el celular en el bolsillo. Ya no sé qué creer, pero tengo que saberlo. Esa noche en su departamento, Alejandro no pudo dormir. Se sentó en su escritorio frente a la ventana que daba a la ciudad iluminada y pensó en todo lo que había vivido esos últimos meses. Pensó en Sofía, en su vida, en su infancia y ahora en esa bomba que Elena había soltado como último recurso. ¿Y si era cierto? ¿Y si su vida estaba construida sobre una mentira aún más grande? Al amanecer, decidió no quedarse quieto. Habló con Ricardo. Le pidió que investigara discretamente todo lo que pudiera sobre su madre antes del accidente. Amigos, documentos, cualquier cosa que diera una pista sobre lo que Elena había insinuado. Pasaron 2 días de tensión hasta que Ricardo llegó a su departamento con un sobre en la mano. Alejandro lo abrió sin decir palabra. Adentro había copias de actas, de nacimiento, fotografías, cartas y una historia. Antes de casarse con Joaquín Ortega, Sofía había tenido una relación con otro hombre, un hombre poderoso, influyente, de una familia que manejaba negocios sucios, política, dinero a niveles que Alejandro apenas podía imaginar. El nombre lo dejó helado. Gabriel Serrano, uno de los empresarios más fuertes del país, propietario de cadenas de medios de comunicación, constructoras, minas. Un hombre con más poder del que Alejandro podía entender. Según los documentos, Gabriel y Sofía habían tenido una relación seria, pero terminaron mal por presiones familiares. Poco después, Sofía conoció a Joaquín, quien la aceptó embarazada y lo crió como suyo. Alejandro era hijo biológico de Gabriel Serrano. No sabía si reír, llorar o salir corriendo. Ricardo lo miraba en silencio, esperando su reacción. ¿Qué significa esto?, preguntó Alejandro al fin. Que tu verdadero padre ni siquiera sabe que existes, dijo Ricardo. O si lo sabe, lo ha mantenido en secreto todos estos años. Alejandro apoyó la frente en sus manos. Todo lo que creía saber sobre su origen se deshacía como arena entre los dedos. ¿Elena sabía?, preguntó de repente. Ricardo asintió. Todo indica que sí. Es probable que esa información haya sido su as bajo la manga todo este tiempo. Por eso se atrevió a hacer todo lo que hizo. Sabía que si todo se complicaba, podía amenazarte con esta verdad. Alejandro soltó una risa amarga. Hasta en su caída quiso envenenar a todo. Se quedó en silencio largo rato, viendo la ciudad por la ventana. Su vida había cambiado para siempre. No solo por la traición de Elena, no solo por la lucha por su madre, sino porque ahora sabía que parte de su sangre venía de alguien que nunca se preocupó por él. Alguien que tal vez ni siquiera lo reconocería si lo viera a los ojos. Se pasó una mano por el cabello, tratando de ordenar sus ideas. No sabía si quería conocer a Gabriel Serrano. No sabía si quería abrir esa puerta. Lo único que tenía claro era que al final del día su verdadera familia era Sofía. Ella, que aún rota, aún olvidada, nunca dejó de amarlo. Y eso era lo único que realmente importaba. Los días después del juicio fueron una mezcla rara de alivio y cansancio. Alejandro sentía que había corrido una maratón de la que apenas empezaba a recuperar el aire.
Todo el ruido mediático fue bajando poco a poco. Los periódicos, las redes, los noticieros, todos perdieron interés cuando se dieron cuenta de que no había escándalo de lujo ni pleitos vergonzosos, solo un hombre peleando por su madre. Alejandro no quiso dar entrevistas, no quiso aparecer en portadas, no quería fama de héroe, solo quería su vida de regreso. El primer gran paso fue sacar a Sofía de la clínica, no porque no la atendieran bien, sino porque ella lo había pedido. No con palabras claras, pero sí con miradas, con pequeños gestos. Quería un hogar, un verdadero hogar. Alejandro encontró una casa preciosa en las afueras de la Ciudad de México, un lugar tranquilo, rodeado de árboles y con un jardín grande donde Sofía pudiera pasar las tardes al sol. La compró sin pensarlo 2 veces. La llenó de muebles cómodos, fotos de cuando era niño, música suave, olores que su madre pudiera reconocer. El día de la mudanza fue como un pequeño triunfo. Sofía no entendía todo, pero su sonrisa tímida al ver el jardín, los sillones, las flores, fue suficiente para Alejandro. Sintió que valía la pena cada noche de insomnio, cada pelea, cada lágrima. Se instalaron sin prisa. Contrató a un equipo de enfermeras especializadas para que la cuidaran, pero él seguía siendo su compañía principal. Se sentaba con ella. En las mañanas le leía el periódico, aunque ella no siempre pudiera seguir las noticias. Le platicaba de su día, de sus planes, de sus recuerdos de infancia, aunque a veces pareciera que hablaba solo. Y a veces, solo a veces, Sofía le contestaba con una palabra suelta, una sonrisa, una caricia en la mano. Eran momentos pequeños, pero para Alejandro eran todo. El tema de Gabriel Serrano quedó flotando en el aire. Ricardo había conseguido la forma de acercarse a él de manera discreta, pero Alejandro no estaba listo, no todavía. Sabía que un día iba a querer saber más, saber quién era ese hombre que le había dado la vida, aunque nunca le diera un abrazo, un consejo, ni siquiera su nombre. Pero por ahora su prioridad era otra. Un fin de semana, mientras estaban en el jardín, Sofía lo miró largo rato. Alejandro estaba ayudándole a regar unas plantas cuando sintió su mirada. Se acercó. «¿Qué pasa, mamá?». Ella tardó en responder, como si las palabras tuvieran que viajar desde muy lejos para llegar a su boca. «¿Feliz?», preguntó en un susurro. Alejandro se arrodilló frente a ella. «Sí, mamá, muy feliz». Sofía sonrió. No fue una sonrisa cualquiera. Fue la sonrisa más sincera que Alejandro había visto en su vida. Se abrazaron ahí mismo, bajo el sol, entre las flores y el olor a tierra mojada. Ese momento valía más que todos los millones que le habían robado, más que cualquier apellido famoso, más que cualquier herencia perdida. Esa era su verdadera victoria. El tiempo pasó. Sofía tuvo altibajos, como era de esperarse. Algunos días recordaba más. Otros días se perdía en su mundo otra vez, pero nunca estuvo sola. Nunca volvió a estar abandonada. Alejandro reorganizó su vida también. Delegó más trabajo en su empresa, dejó de lado los eventos sociales inútiles, las fiestas vacías. Empezó a construir algo nuevo, algo que sí tuviera sentido. Se reconectó con viejos amigos, apoyó causas sociales relacionadas con el abandono de ancianos, visitó otros asilos donde donaba sin tomarse fotos ni subirlo a internet, y sobre todo construyó recuerdos nuevos con su mamá. Pequeñas cosas, una tarde de películas, una caminata en el jardín, un desayuno improvisado con hotcakes quemados. Todo eso era oro puro para él. Un día, mientras paseaban por el jardín, Sofía le apretó la mano. Alejandro la miró. Ella sonrió y dijo, «Mi niño». Alejandro sonrió también, sintiendo que todo, absolutamente todo, valía la pena. La herencia, los pleitos, las verdades dolorosas, los secretos, todo eso quedaba atrás. Ahora solo importaba una cosa, el presente.
Un presente donde, a pesar de todo, había logrado lo que muchos no consiguen nunca: recuperar a su verdadera familia y con ella su verdadero lugar en el mundo.